días. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Muchas gracias también a la institución por el espacio, este espacio de intercambio. Como decía María Antonia, me parece que es una buena oportunidad esta y que estamos en un espacio un poco más íntimo que el de anoche, que había aquí muchísimos papás y mamás, para hacer de esto un diálogo interactivo. Lo voy a empezar yo con un pequeño monólogo, digamos, pero después hagamos de esto un diálogo, porque seguramente nadie sabe mejor que ustedes, que están en el día a día, en el campo de trabajo, en el lugar donde las cosas se perciben y suceden de una manera directa. Nadie sabe mejor que ustedes las experiencias que atraviesan, las necesidades que tienen, las dudas con las que conviven. Y bueno, si yo puedo acompañar con algunas respuestas en eso, sentiré que mi presencia aquí tiene sentido. Pero va a ser muy importante en este encuentro los subtítulos que ustedes me vayan proponiendo, ¿no?, debajo de este título general de la charla, para que vayamos juntos explorando esos espacios. Yo quiero plantear, no sé si para los que estuvieron anoche a lo mejor escuchan reiterar algunos conceptos, pero que me parecen importantes. Quiero encuadrar un poco el tema de hoy, haciendo eje en una idea que a mí me acompaña y en la que yo insisto permanentemente, que es la idea de que los educadores esenciales son los padres, ¿no? De que el primer espacio de educación es el hogar, es la familia. Después podemos ver contextos, procesos de la familia, etc. Pero creo los seres humanos no nacemos ni vivimos solos. De hecho, si un gatito, un perrito o cualquier mascota a los 2 meses ya aprendió lo que necesitaba para sobrevivir, y ya puede ser, ustedes ven que los gatitos, los cachorros en general no se regalan, no se separan de la mamá antes de los 2 meses. Esto lo recomiendan los veterinarios, todos lo sabemos más o menos. Pero después de los 2 meses no van a aprender, se van a fortalecer, digamos, pero no van a aprender mucho más de lo que ya saben lo esencial. Cazar cuando son cazadores, cómo buscar la comida, ya está. Los seres humanos necesitamos un poquito más para lo esencial para la vida, unos 18, 20 años más o menos. Bueno, vivimos un poco más que los cachorros, ¿no? Que es el final de la adolescencia. La adolescencia termina a esa edad y ha terminado siempre entre los 18 y los 20 siendo generosos, ¿no? Pero porque tanto la infancia como la adolescencia son etapas de tránsito en la vida. Son etapas necesarias para que completemos nuestro desarrollo. Esos que otros cachorros completan en 2 meses, nosotros necesitamos para la maduración física, para la maduración cognitiva, ir atravesando ciclos evolutivos, y esto lleva unos 18 años más o menos. Ahora vivimos más de lo que se vivía en otras épocas. La expectativa de vida está más o menos en los 72, 75 años en los hombres, 80, 82, 83 en las mujeres, y de ahí se ha sacado una conclusión que para mí es errónea, de que como vivimos más, la adolescencia es más larga. Y yo creo que lo que hay ahora es espacio para la vejez, para vivir una vejez activa, conectada, fructífera, realizadora. Pero la adolescencia dura lo mismo que duró siempre. No es una excusa el hecho de que vivamos 80 y pico de años, no es una excusa para que haya adolescentes de 40 viviendo con sus papás, comiendo de la heladera de los padres y no
teniendo ni el más remoto proyecto acerca de emanciparse. En realidad, hay que trabajar mucho en el tema educativo para que esto que naturalmente lleva un tiempo se cumpla en ese tiempo. ¿Y qué es la educación entonces? La educación para mí, y esto no va para nada en contra de la tarea que hacen ustedes, ya verán que no va contra la tarea que hacen ustedes, pero la educación es tarea de los padres, empieza con los padres, porque lo que yo entiendo básicamente por educación, al margen de la educación institucional, orgánica, es transmitir valores, transmitir modelos de vida donde la vida, donde se descubre el sentido de la propia vida. Imagínense ustedes que somos 7.000 millones de habitantes en el planeta al día de hoy, oficialmente, y no hay dos que sean iguales, pero nunca hubo, ni cuando éramos 10, ni cuando éramos 100, ni cuando éramos 1 millón, ni jamás habrá dos seres humanos iguales. Todos somos diferentes, afortunadamente. Porque como todos somos diferentes, todos somos incompletos, afortunadamente. Y como todos somos incompletos, todos nos necesitamos para complementarnos y que en cada encuentro con un diferente crear algo que no existía, digamos, ¿eh? Cuando una persona y otra se encuentran, no hacen una suma de 1 más 1, 2, es 1 más 1 y en cada uno de esos encuentros el resultado es un número que no existía antes, un número nuevo, que lo crean estos dos diferentes incompletos que se complementan. Y en ese proceso también descubrimos cuál es el sentido de nuestra vida. Cuando digo que somos 7.000 millones de habitantes diferentes en el planeta, quiero decir que además del sentido de la vida, además del valor de la vida, para todos hay un sentido en la vida de cada uno. Que no hay que fabricarlo, no hay que fabricar ese sentido, hay que descubrir ese sentido. Y para poder descubrir ese sentido hay que vivir conectado al mundo en donde uno vive, comunicado con ese mundo. Conectado ahora estamos todos, por demás, comunicados cada vez menos. Con el otro, porque el sentido de la vida de una persona aparece no generalmente, siempre aparece plasmado en algo que hacemos con el otro, para el otro. Entonces, transmitir valores, transmitir modelos de vida donde el sentido emerja y aparezca, y enseñar a construir vínculos donde el otro sea un fin y no un medio. Vínculos en donde tendemos a alcanzar la verdad esencial del otro, eso que lo hace ser el que es, mientras el otro alcanza la nuestra, y no nos vinculamos para usarnos, no nos vinculamos por conveniencia, sino que tenemos que vincularnos para ir construyendo espacios de sentido. En estos 3 factores para mí se basa la educación, y hace mucho tiempo que se dice, y que una frase sea vieja y que suene al lugar común no la invalida, sino que muchas veces la refuerza, porque los lugares comunes en general han nacido y han sido reforzados por las experiencias, ¿sí? De ahí se sacan conclusiones que después llamamos lugares comunes, y un lugar común dice que se educa con el ejemplo, y hay que recuperar ese lugar común. No se educa tanto con técnicas educativas, no se educa con un terapeuta en la mesita de luz todo el tiempo para los chicos, no se educa con el ejemplo. Entonces, ¿cómo transmitimos valores? No hay ninguna otra forma de transmitir valores que no sea viviendo los valores que uno quiere transmitir. ¿Y qué quiere decir vivir los valores que uno quiere transmitir? Quiere decir, para mí, convertir esos valores en una especie de piel moral. ¿Por qué digo piel moral?
Ninguno de nosotros, al llegar la noche, después de andar todo un día trabajando, haciendo gestiones, yendo de aquí para allá, cansado, todo eso, llega a la casa y se saca la piel, ¿verdad? Porque dice, no, hoy transpiré mucho, me la voy a... Pero una buena lavadita se baña con la piel en todo caso, pero no es que se la saca, la lava, la cuelga y al día siguiente la plancha y se la pone. No hay forma de volver a armarlo al que se saca la piel. La piel nos constituye, es nuestro órgano más extenso. La piel dice, desde dónde termino yo y empieza el mundo, y dónde termina el mundo y empiezo yo. La piel habla, se nos pone la piel de gallina, nos ruborizamos, me quedé helado, decimos, me quedé helado que es la piel. O sea, la piel transmite nuestras emociones, nos contactamos, qué suave la piel de uno, cuánto habla la piel de otro, de lo esforzado que ha sido su vida, de cuánto ha trabajado. La piel habla, la piel somos nosotros. No nos podemos quitar la piel. La piel define nuestra forma, esta forma física única que tenemos, está dibujada por la piel. Entonces, de la misma manera, nuestros valores tienen que ser como una piel moral, que no nos lo sacamos nunca, ni para bañarnos. Nos bañamos con nuestros valores, o sea que cuando estamos solos, en la más íntima de las intimidades, seguimos teniendo estos valores porque somos estos valores. Si hacemos de nuestros valores, de esos principios morales en los que creemos, que pasan por la gratitud, la honestidad, la confianza, el trabajo, la honestidad, la sinceridad, la responsabilidad, los valores morales que hacen posible la vida, si nosotros vivimos con esos valores, educamos con esos valores porque nuestros hijos nos miran. Los niños, aunque no sean nuestros hijos, si son chicos cercanos a nosotros y nosotros somos adultos confiables, importantes e influyentes en su vida, no solamente como padres, como maestros, como sacerdotes, como adultos del barrio, desde cualquier lugar, familiares, un cachorrito humano que está construyendo su identidad, ese proceso que le va a llevar unos 18 años, está todo el tiempo buscando ladrillitos para esa identidad que va recogiendo de lo que ve en quienes están más cerca y en quienes le resultan confiables. Entonces, se transmiten valores de esa manera, se transmiten modelos de vida de esa manera. Si yo vivo directamente dedicado a pasarla lo mejor posible, si yo vivo dedicado a mí mismo y a mi ombligo y me desentiendo del resto del mundo, difícilmente vaya a encontrar un sentido en mi vida. Y la verdad es que cuando las personas, por muy bien que le estén pasando, por muy divertida que sea su vida, por muy fácil que la lleven, si no conectan con el sentido, en algún momento aparece algo que se conoce como vacío existencial o angustia existencial, que es esa sensación que muchos describen como no sé por qué no soy feliz si lo tengo todo. No, tendrás todo lo que se puede comprar, tendrás todo lo que está al alcance de la mano, pero no estás teniendo ninguna noción de sentido. Y el sentido no es un gran secreto, El sentido no es que hay que hacer cursos para encontrar el sentido de la vida. En realidad el sentido de una vida aparece. Había un gran, quizás ustedes han leído algo o han oído nombrar a Viktor Frankl. Viktor Frankl era un gran médico, terapeuta, pensador, un hombre que estuvo 4 años en campos de concentración durante la guerra, perdió allí a toda su familia y a pesar de eso vivió después hasta los 95 años construyendo una trayectoria existencial extraordinaria y no solamente descubriendo el sentido de su vida, sino ayudando a otros a descubrirlo. Frankl dice que no es que hay
un sentido que uno encuentra tipo búsqueda del tesoro, que si vamos respondiendo bien algunas preguntas, llega un momento donde aparece un arcón y adentro del arcón está el sentido, y ahí digo, ya está, encontré el sentido de mi vida y ahora me tiro en una hamaca paraguaya y me quedo el resto de mi existencia tranquilo. No, dice, hay momentos de sentido. Momentos de sentido quiere decir un minuto, un segundo, una etapa en la vida. Una abuela que hace una torta para los nietos que lo van a venir a visitar esa tarde. Dicen, hoy vienen los chicos y les gusta la torta de chocolate que yo hago porque dicen que es la mejor del mundo. Como la torta de la abuela no hay, cuando esa abuela en la mañana está haciendo la torta, si imaginemos una película, ¿no? Se detiene la imagen, entra una voz en off y le pregunta a la abuela, por este minuto en el que está batiendo el huevo con el cacao, para los nietos, para que de acá salga dentro de un rato una torta, ¿diría usted, señora, que su vida tuvo sentido? Yo creo que va a decir que sí. Por ese segundo tuvo sentido. Ustedes deben haber vivido, cada uno en su experiencia de docente, muchos momentos de sentido, minutos de sentido, segundos de sentido. La sonrisa de un chico que devolvió algo, un dolor, una lagrimita que lograron que se seque sola, no con un pañuelo, sino porque remitió el llanto porque ese chico fue escuchado o fue entendido. Momentos de sentido si vivimos despiertos, atentos, conscientes de nuestra vida. Hay muchos, aparecen en el trabajo, aparecen en los vínculos, aparecen en la contemplación, en la simple contemplación del mundo a veces. Por esto el sentido no se da de una vez y para siempre. Vamos a tener muchos encuentros con el sentido a lo largo de la vida. Pero para esto hay que vivir fuera del ruido permanente, de la atracción permanente de lo externo, de la propuesta de que la vida pasa por donde se gana solamente, y ganar significa tener, y para ganar no importa por arriba de qué valores hay que pasar. Cuando se vive así es muy difícil que haya momentos de sentido. Y cuando se vive así, se está educando en vivir así. Cuando se vive con valores, se está educando en vivir con valores. Se educa siempre. Fíjense una cosa. Desde siempre, cuando nos encontramos con un mal educado o una mala educada, lo que cada uno considere mal educado o mal educada, ¿qué es el comentario que se suele hacer? Mirá qué mal educado, andá a saber de qué hogar viene, decimos. Nunca decimos andá a saber a qué escuela fue. Porque sabemos, casi digamos como si estuviera en nuestro ADN espiritual, que la educación se da en la casa. Lo sabemos. No es que lo vengo a decir yo, lo sabemos, hasta en nuestros comentarios más cotidianos está esto. Que el mal educado fue mal educado allí donde su vida se empezó a constituir. La escuela viene después a ser la gran, irreemplazable, necesaria socia de este proceso, que se asocia en un momento del proceso, cuando ese proceso ya está iniciado, y contribuye con la socialización. Es decir, la escuela acerca el mundo real a esa experiencia educativa que empieza en el hogar, acerca la diversidad, acerca toda la vastedad de temas que hay en el mundo, entrena, prepara, y tiene que hacer esto que no se puede hacer en el hogar, continuando además con lo que ya empezó en el hogar, es decir, transmitiendo valores a través de la actitud y no tanto del discurso,
transmitiendo un modelo, preparando para modelos de vida con sentido y creando un ámbito de vínculos donde el otro es un fin y no un medio. Cuando se dice que la familia es la célula básica de la sociedad, se está diciendo la verdad. Porque una sociedad, nosotros tenemos que pensar que una sociedad es un organismo. Cada uno de nosotros es un organismo. Es un organismo, en este momento, todos nosotros aquí, los que estamos reunidos, somos un organismo vivo. ¿Cómo se constituyó este organismo? Empezó con una célula que se encontró con otra célula. A esa célula se le sumaron otras, constituyeron órganos, constituyeron miembros, y un día llegamos a ser este organismo que somos, este cuerpo que habitamos y que nos constituye. Pero no es que fuimos este cuerpo de entrada y después nos fuimos partiendo en células. Empezamos por siendo células que se fueron complementando, integrando, sumando hasta constituir un organismo. Así nacen las sociedades. Primero hubo un ser humano, después hubo dos pequeñas familias. Esas familias dieron lugares a tribus. Las tribus constituyeron poblaciones. Las poblaciones, organismos más grandes, ciudades. Sigue la historia. Después vienen divisiones políticas, de todo esto, bueno, naciones, estados, etc. Pero si la familia es la célula básica de la sociedad, es porque a su vez está constituida por las células que son aquellos que construyeron la familia. Primero se encontraron, empezaron a construir una historia de dos. Esa historia de dos fue integrando otras células. Eso es una familia, y las familias se integran en sociedades. Todo esto con un fin, si se quiere, hasta, podríamos decir, pragmático, desde cierto punto de vista. Si no nos hubiéramos agrupado así, los humanos, no hubiéramos sobrevivido. Cada uno por su cuenta no hubiera sobrevivido. Para sobrevivir y crear toda la historia de la humanidad hasta aquí, era necesario primero garantizar que nos íbamos a seguir reproduciendo, para decirlo desde un punto de vista, si se quiere, muy materialista, ¿no? Pero primero, es como ocurre en la vida. Antes de que podamos hablar, incluso pensar en el sentido de nuestra vida, tenemos que vivir. Para vivir hay que comer. Para vivir hay que protegerse de las inclemencias de la naturaleza. Para vivir hay que tener un techo. Para vivir, después hay que encontrarse con otros, porque a diferencia de otras especies, los seres humanos solos, por muy bien alimentados que estemos o lo que sea, no sobrevivimos. Porque sin el alimento espiritual, sin el alimento moral, sin el alimento afectivo, no sobrevivimos. Cuando ya estamos físicamente vivos, ese otro alimento es tan necesario para vivir como el que nos mantiene físicamente vivos. Entonces, constituirse en familia quería decir crear espacios donde persistiera, donde la memoria de cada uno fuera un pozo común que iba construyendo una memoria colectiva, crear un espacio de seguridad para que todos estemos vivos, crear un espacio desde el cual continuar la progenie, ¿sí? Crear un espacio en donde uno cuida a los otros y los otros reciben al que los cuida. Cuando vienen de afuera, lo reciben con calor y alimento. De ahí nacen hábitos, de ahí nacen costumbres, y es el único lugar en donde puede empezar a entibiarse y después a hervir el caldo de cultivo de los valores. Porque para hablar de valores tenemos que hablar de seres humanos que viven colectivamente, en familias, en sociedades, en comunidades.
Porque cualquier valor, todos los valores que nosotros en que pensemos, solo existen en relación con el otro. Confianza es confianza de una persona en otra y de la otra en mí. Confianza en el aire solo no es nada, no quiere decir nada. Honestidad es lo mismo. Se es honesto con nosotros y se espera honestidad de nosotros. Sinceridad, igual. Gratitud, lo mismo. Los valores son como una especie de cemento que va uniendo los ladrillos de la colectividad humana, de las comunidades humanas. Esos ladrillos que somos cada uno de nosotros. Nos unen los valores o ese cemento desaparece, se licúa, se hace polvo y los ladrillos no se sostienen, se caen y el edificio de una comunidad humana se derrumba. ¿Dónde se empieza a construir esto? En la familia. Se transmiten los valores, se transmiten los modelos de vida, se transmite el sentido, la noción de sentido. Y la escuela llega y sobre estos cimientos que se fueron poniendo en el hogar, revoca, pinta, pone los ascensores, los vidrios para que no entre el viento, el frío por todos lados, porque la familia llega hasta un punto, en ese punto interviene la escuela y tienen que ser socios. Han sido socios por generaciones y generaciones y han construido juntas la historia de la educación y dentro de la historia de la educación la historia de cada uno de nosotros como seres humanos educados. ¿Qué es un ser humano educado? Un ser humano preparado para vivir entre otros, con otros. Y para, a su manera, desde su lugar único e intransferible, con sus recursos propios, servir a ese entorno en el que su vida es posible. ¿Qué tiene que ser básicamente la familia entonces? Con esto voy a ir cerrando un poco estas ideas básicas para que podamos abrirnos a lo que ustedes estén pensando o traigan o a lo mejor yo me he desviado de sus expectativas y ustedes me traen de vuelta. Pero quiero decir que básicamente yo creo que entonces la familia es un espacio porque educar, déjenme decir esto, no quiere decir necesariamente educar bien. Digo, la familia transmite modelos de todo tipo. Hay que tener un enorme potencial propio, excepcional, de esos seres excepcionales, para que, habiéndose criado en un ámbito de disvalores, en un ámbito que va a contramano de los valores morales, o sea, casi como desmintiendo a propósito cada uno de ellos con una actitud contraria, ¿no? En un ámbito delictivo, en un ámbito de inmoralidad en muchos sentidos, es muy raro salir de ahí como un ser moral, como un agente moral. Un agente moral es una persona que vive con valores y en este sentido los transmite. Todos estamos capacitados para ser agentes morales, aunque no lo somos naturalmente. Por eso necesitamos la educación. Ahora, si todos los modelos que tenemos van en dirección contraria, lo más probable es que seamos agentes inmorales. Pero educa siempre, no hay forma de no transmitir modelos. Desde el momento que somos seres sociales que viven en congregaciones pequeñas, la más pequeña de todas es la pareja, la más amplia es el planeta entero, y en el camino tenemos múltiples modelos de congregaciones, sociedades, barrios, equipos de trabajo, clubes, vecindarios, consorcios, familia, etc. Pero siempre estamos congregados y siempre, por lo tanto, estamos mamando modelos y siempre se educan.
Entonces, para que la educación sea en valores, para que la educación construya